Cuando el Señor nos dice que nos amemos unos a otros, a veces las implicaciones van más allá de lo que nosotros pudiéramos querer hacer. Como cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, aquellos que nos rechazan, aquellos que nos maldicen, nos insultan. Esa sería de verdad una situación difícil para cualquiera, ya que hay hermanos que incluso han reportado que hasta les patean la puerta a algunas personas, y este rechazo puede ir desde que te hagan a un lado, de que no te acepten, de que te rechacen por tu aspecto, por tus creencias, por tu manera de ser. Puedes tener enemigos simplemente por ser creyente. A lo mejor ellos no lo saben, pero ven algo que tú tienes que ellos no tienen, a lo cual no quieren, y esto es al Señor. En consecuencia te van a rechazar, vas a tener enemigos. Pero ¿qué ocurre cuando nos insultan? Cuando con voz audible nos insultan, nos maldicen, personas en la calle, lo cual es pues ya muy frecuente en las grandes ciudades, que personas que se sienten mal y para sentirse mejor buscan agredir a los demás en forma verbal, con malas miradas, con malas actitudes, con desprecio. O puede suceder que en la escuela te hacen lo que se llama el bullying, que agreden, te maltratan, tus compañeros, tus compañeras. Lo más sencillo es llenarnos de rencor o llenarnos de tristeza, de rechazo hacia nosotros mismos. Estas personas, que son llamados también angustiadores, pueden provocar un sentimiento de rechazo hacia la persona, hacia sí mismo. Pueden provocar también un odio hacia los demás por tanta tensión emocional. Pero el Señor, sabiendo que estas cosas suceden, nos exhortó así en Mateo 5, 44 al 45, diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44 al 45. Animándonos a que nosotros seamos como Él, que Él, aún estando en la cruz, no maldijo, no habló mal. Al contrario, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente una persona agresora, más que digna de odio, es digna de conmiseración, porque es una persona que sufre, que muy probablemente también se odia a sí misma, no se acepta a sí misma, y por esas razones psicológicas su solución es agredir a los demás. Pero a una persona que está siendo agredida, eso pues no le convence, no le satisface, simplemente quisiera que se terminaran esas agresiones. Es entonces cuando tú puedes venir al Señor, humillarte delante de Él y pedirle que te ayude y que te libre de toda esa problemática hasta donde sea posible, te fortalezca, te anime y te dé valor para seguir adelante. Muchas veces sucede que a los hermanos en los poblados pequeños o aún en las ciudades hay gente que no los quiere por ser cristianos, los rechazan, los persiguen y entonces buscan maneras de maltratarlos, los despojan de sus pertenencias, los echan de sus poblados o hasta aún los atacan, los agreden físicamente. ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones? ¿Qué debemos hacer ante aquellos que nos maltratan, nos persiguen o nos maldicen? Pues la respuesta está en el Señor, en su palabra, en lo que Él nos dice, cómo nos exhorta, no a que respondamos maldición por maldición, no a que les deseemos el mal a estas personas, sino a que los bendigamos, en el nombre de Jesús. Recordemos otra vez en Mateo 5, desde el versículo 43 dice: también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Claro que hay que estar en la situación para ver lo difícil que es tener enemigos o personas que no nos quieren, nos rechazan o nos están persiguiendo. Sin embargo, podemos animarnos unos a otros, recordarnos que somos cristianos. En las ciudades, cuando vas en el transporte, muchas veces hay empujones y hay groserías y hay maldiciones. Es cuando debemos recordar que somos cristianos y no involucrarnos en peleas callejeras por nada, por ninguna razón, o tenerle odio a otras personas cuando vamos manejando, se nos atraviesan y entonces ya los odiamos. No, sino entonces debemos recordar que hemos creído en Jesucristo y que Él nos va a ayudar a dominar nuestras emociones. Esto es una situación emocional. El angustiador, el acosador, el perseguidor busca primeramente afectar a las emociones de la persona a la cual está agrediendo, porque quiere lastimarlo, quiere hacerlo decaer psicológicamente, emocionalmente. Entonces, sabiendo esto, tú no debes de permitir que otra persona maneje o domine tus emociones. Tú eres dueño de tus emociones, tú debes de permanecer tranquilo, no responder a las agresiones, alejarte y orar y bendecir a esas personas. No maldecirlos, sino bendecirlos. Bendecir su maldición, desearle, pedirle al Señor, desearle que le vaya bien, que aunque esa persona te maldijo, tú le deseas el bien y tú le deseas lo mejor para su familia, y también orar por su salvación, por su conversión, por su arrepentimiento. Quizá lo veamos o quizá no, que esa persona se convierte a Jesucristo, pero nuestro deber es bendecirlo, bendecir a nuestros enemigos, a los que nos odian, a los que nos aborrecen. No que sea mi enemigo porque yo quiera ser su enemigo de esa persona, sino que esa persona es mi enemiga porque no quiere ser mi amiga. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Poner toda mi confianza en el Señor para depender de Él. Debo venir y vivir en oración delante del Señor, humillándome ante Él, pidiéndole que me dé fuerzas para no odiar, para no maldecir, para no regresar en maldición por maldición, sino fuerzas para bendecir a esa persona y bendecir a su familia. Puedo pedirle a quien más confianza yo le tenga que ore por mí para que me ayude a orar y el Señor me dé fuerzas. Puedo compartir con esa persona, sea tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu padre, tu madre, un hermano en la iglesia, un pastor, y comentarle lo que estás padeciendo, lo que estás sufriendo, y entonces que esa persona sea tu compañero de oración, que ore por ti, por tu estado emocional, porque el Señor te fortalezca, te guarde de toda violencia, de toda agresión, y también te libre de esas agresiones, si es posible. Debes de evitar también, en lo posible, pasar por donde están esas personas que te agreden, o acercarte a las personas que te tratan mal. Debes evitarlo si está sucediendo esa situación. Si te están agrediendo en la escuela, pues quizá una solución sería salir de ahí. Ante la violencia, mejor alejarnos, ya que es un dicho que la violencia genera más violencia. No podemos responder con violencia a la violencia, no podemos agredir al que nos agrede porque generamos más violencia. Entonces lo que debemos hacer es no responder, es hacer un acto de humildad y alejarnos pacíficamente del lugar. Evitar a esas personas hasta donde sea posible y orar por ellas. Lo que se nos enseña en este mundo es ama
a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que se nos enseña. Pero el Señor, recordemos que dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Muchas veces se da el caso de que te persiguen y te maltratan siendo cristiano, y el argumento no necesariamente va a ser que eres cristiano. Esa es una trampa del enemigo para confundirte, hacerte sufrir. Sin embargo, pues es una persecución disfrazada. Ciertamente no es fácil padecer este tipo de sufrimiento, pero es posible seguir adelante de la mano del Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, Él sí nos dio ejemplo, pues Él lidió, acordémonos, con los fariseos, con los judíos que lo atacaban constantemente, y más aún fue llevado a la cruz injustamente, fue maltratado por los soldados, fue maltratado por la gente, y Él no dejó de encomendarse al Padre, aún en la cruz misma, ya a punto de morir. Recordemos a Esteban también, que fue martirizado, y aún siendo apedreado, en ese momento él pidió al Señor que los perdonara, que no les tomara en cuenta ese pecado. Recordemos el maltrato que los hermanos de José le daban y le dieron, lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, y podemos ver en estos tres ejemplos fácilmente cómo después de ese sufrimiento, en el caso de José, hubo una gran bendición para la nación de Israel. En el caso del Señor Jesucristo, aunque murió, Él resucitó, pero hubo una gran bendición de salvación para toda la humanidad. En el caso de Esteban, lamentablemente él murió siendo un testigo de Cristo, un mártir, pero dio un gran resultado. Su muerte animó a los demás creyentes a seguir con más fervor al Señor Jesucristo. Entonces no sabemos cuándo nuestro sufrimiento a manos de otras personas va a ser de bendición, quizá para esas mismas personas, o va a ser de bendición de otra manera a los creyentes o a nosotros mismos. Debemos de confiar en el Señor que así va a ser, y ofrendarle nuestro sufrimiento, nuestra causa, ponerla delante de Él, echar nuestra aflicción sobre Él y permitir que Él obre, pero no maldiciendo a otras personas, no devolviendo maldición por maldición o violencia por violencia, sino humillándonos, como dijo el Señor Jesucristo, pon la otra mejilla, lleva la carga, pues otra milla, perdona a tus enemigos. Puedes decir, en cuanto te insulten, tú puedes decir, yo lo perdono, yo perdono a esta persona, y lo bendigo, y bendigo a su familia. Sálvale, Señor Jesucristo, permite que te pueda conocer, que se arrepienta, y venga a tus pies. Yo lo perdono, yo la perdono. Me hizo esto, me hizo aquello, yo lo perdono, yo la perdono. Eso te va a sanar a ti, porque finalmente cuando no perdonamos, nosotros estamos padeciendo, traemos a la persona con nosotros en nuestra mente todo el tiempo, traemos una tensión que no nos deja, y no perdonamos y no nos sentimos ni en paz, ni dejamos libre a la persona, la atamos con nuestro odio. Entonces, para ser libres nosotros y darle libertad a las otras personas para que conozcan al Señor Jesucristo, nosotros vamos a perdonar. Me ofendió así, pues yo inmediatamente perdono. Y puedes decir así, yo perdono a esta persona. Si sabes su nombre, yo lo perdono, yo la perdono, le perdono esto que me hizo, y te pido a mí que me perdones también, Señor, que yo no guarde rencor, que yo no guarde odio. Bendíceme, y bendigo a esas personas, bendigo a sus familiares, ayúdalos y sálvalos en el nombre de Jesús. Algo difícil también es cuando hay odio entre los mismos hermanos, hay problemas, y un hermano, una hermana te ofendieron, te agredieron por causas egoístas, por malos entendidos. Igualmente, Señor, yo perdono a mi hermano, perdono a mi hermana, y voy a tratar de reconciliarme lo más pronto posible para que estemos tranquilos y sigamos caminando. En el caso de la iglesia, ciertamente la convivencia a veces no es fácil, puede ser muy bonita, pero también a veces, pues por los problemas de la misma congregación, no es fácil convivir. Pero el Señor, acuérdense que nos dijo que nos sobrellevemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, nos animemos unos a otros, nos exhortemos unos a otros, y que nos apoyemos, y que nos perdonemos,
no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como le dijo a Pedro. Lo mismo con aquellas personas que no son creyentes. Perdonémoslos, perdonemos y pidamos por su salvación. Dejemos el resto al Señor. Él finalmente es el que ha de juzgarnos a todos, a mí y al que me he ofendido, o a lo mejor yo también he ofendido a otras personas. Entonces yo debo de perdonarme a mí mismo, pedir perdón a los que ofendí y perdonarme a mí mismo. Permitir que ellos me perdonen. Si a ellos les cuesta trabajo perdonarme, pues esperar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a vivir lo mejor posible en este mundo, que nos amemos unos a otros y que amemos también a nuestros adversarios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a perdonar. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos y a perdonarlos. En el nombre de Jesús, amén.